¿Qué pasa con la nutrición? Es un factor fundamental en el desempeño del padrillo. En definitiva, no es un aspecto en el que debamos ahorrar. La dieta del padrillo debe garantizar un correcto estado corporal y una producción seminal en cantidad y calidad adecuada. El padrillo no debe estar ni gordo ni debe estar flaco, debe estar en el estado correcto. Debe ser nuestro atleta sexual, ya lo habíamos mencionado con anterioridad y la foto que está puesta en esta diapositiva lo expresa claramente. Y la forma de lograr esto es brindando al padrillo el alimento que le corresponde como padrillo. Las empresas de nutrición que nos venden los núcleos vitamínicos minerales para elaborar las dietas de nuestras categorías, nos venden un alimento específico de padrillo. Tiene un costo, pero que es insignificante al lado de los beneficios que acarrean en la performance de ese padrillo. En definitiva, no ahorremos en estos aspectos. Tengamos en cuenta que el padrillo, al lado de otros costos de nuestro establecimiento, es despreciable. Un padrillo puede estar comiendo 3 kilos por día, 2 kilos 800 por día de un alimento de padrillo. Así que a lo largo del mes o del año, realmente es insignificante y el resultado que se observa es muy significativo. Estas dietas están pensadas en todos sus aspectos, en los macro y microminerales que influyen en un semen de calidad. Con respecto a otras instalaciones que están asociadas al manejo del padrillo, tenemos la fosa para trabajo del operario y el potro de salto. Fíjense que ahí en la foto tenemos el potro de salto a la derecha y hacia la izquierda de la foto tenemos lo que es la fosa. Este sistema es un sistema mucho más moderno. Con anterioridad a la aparición de estos sistemas, el operario trabajaba agachado, en contacto prácticamente directo con el padrillo, sin un divisorio que lo separara del mismo. El operario se cansaba con mucha facilidad, se acalambra con mucha facilidad, es peligroso porque el padrillo puede caerse, puede ponerse agresivo, a veces no necesariamente agresivo, pero con que el padrillo nos dé un cabezazo es suficiente para lastimarnos. Estamos hablando de animales con mucha fuerza en la cabeza. Entonces son sistemas que surgieron con el objetivo de proteger al operario, de trabajar más cómodo y en definitiva esto redunda en una mejor calidad de trabajo. Acá tenemos otro detalle de la foto, ¿sí? El mismo potro de salto con la fosa para el operario, donde el operario trabaja parado y pasa sus manos a través de ese orificio que se ve en el divisorio, pudiendo trabajar a la altura de la vista, ¿sí? No tiene que trabajar incómodo. Otra imagen de otro diseño, pero en definitiva los mismos componentes que venimos hablando. Esos potros son regulables en altura, lo cual permite adaptar el potro al padrillo que estemos entrenando. Si estamos hablando de un padrillo joven, ese potro será más bajo. Si estamos hablando de un padrillo adulto, se fijará en alturas mayores. El proceso de extracción en sí incluye varias etapas. Lo que estamos observando en la foto de la izquierda es un sistema, fíjense, muy tecnológico, muy de punta, con una alfombra antideslizante que se coloca detrás del potro. Entonces de esta manera se evitan posibles deslizamientos del padrillo, se resbale. Tengamos en cuenta que a medida que hacemos la extracción hay ciertos líquidos que caen en el piso y esto puede causar que el padrillo se resbale. Así que estos son importantes, este tipo de precauciones. En la foto de la derecha estamos Daniel y yo haciendo la extracción al Gonzalito, el padrillo que yo les mencionaba recién del colegio de Villa Rosario. Ahí estaba recién llegado, lo estábamos entrenando, fíjense el tamaño que tiene. Y Daniel lo que está haciendo hacia el frente del padrillo con ese tablero rojo es tratar de mantenerlo concentrado ahí arriba para que el padrillo no se bajara. Cuando el padrillo recién empezamos a entrenar, se distraía mucho, caminaba mucho por el local de monta,
no lográbamos que se concentrara en el proceso de extracción en sí, entonces nos dimos cuenta que si lo manejábamos con ese tablerito que había sido utilizado previamente en el manejo de las cerdas y de otros animales, él lo seguía a ese tablerito con mayor énfasis. Entonces, bueno, la forma de ir entrenándolo era posicionarle el tablero adelante y que él percibiera los olores de las cerdas. En esta diapositiva lo que tenemos es el mismo padrillo, pero ya había pasado algún tiempo. Es el mismo local de monta. Ahí bueno, me encuentro yo haciendo en primera instancia en la foto de la izquierda un vaciado prepucial que se llama. Este es el primer paso de la extracción seminal, donde uno lo que hace es eliminar los restos que puede contener el saco prepucial. Se eliminan restos de orina, de eyaculaciones anteriores o alguna alguna impureza que pueda interferir en la calidad seminal. Posteriormente a esto, y si el padrillo ya está entrenado, el padrillo se sube al potro, comienza todo lo que es el preludio a la eyaculación y a la extracción. El operario tiene que utilizar una técnica que es la técnica del doble guante. ¿Por qué doble guante? Porque el primer guante que vamos a retirar es el que utilizamos para hacer el vaciado prepucial y para hacer toda la manipulación del padrillo previo a que éste sube al potro. Una vez que el padrillo subió al potro, se elimina ese guante primero que ya está contaminado y dejamos el guante de abajo para la extracción propiamente dicha. Un detalle importante es que una vez que el padrillo se sube es tomar el pene, digamos el extremo del pene, lo que sería el extremo final, el tirabuzón, ese que deben haber visto con Anaí en las diapositivas anteriores. La presión es muy específica y es un aspecto sobre el que uno tiene que trabajar cuando se está entrenando al padrillo y al personal encargado de las extracciones, ya que muchas veces o la presión es muy baja o la presión es muy alta y esto tiene un efecto enorme en el desempeño del padrillo. Una vez que uno logra, que esto es muy resbaloso, no es simple esta parte de la técnica, una vez que uno logra con firmeza, pero sin hacer demasiada fuerza, sostener el pene en posición, comienza lo que es el mantener el pene fuera del prepucio, porque el padrillo tiende a retraerlo, y en estas ocasiones tenemos que mantenerlo lo más paralelo posible al vientre del animal, porque cualquier movimiento de desviación del pene muy importante que uno haga, a veces puede causar lesiones. Entonces, en lo posible, tratar de mantenerlo lo más paralelo posible al vientre del animal, hasta que esto sirve, en el caso del padrillo, sirve como estimulación. Recordemos que en el caso del padrillo, el cerdo eyacula por fricción y no por temperatura, como es el caso del toro. Entonces, esta manipulación del pene hace que sea una estimulación muy importante para el padrillo. Cuando él finalmente se queda quieto sobre el potro, deja de retraer el pene, comienza la eyaculación propiamente dicha. Se produce la amplexión, que es la exposición absoluta del pene, y a partir de ahí la eyaculación. Y esto, el operario, lo único que tiene que hacer es sostener el pene mientras la eyaculación ocurre. No debe hacer ningún otro tipo de movimiento que pueda interferir en ese momento de calma del padrillo. Este es un termo de extracción. Ese termo de extracción es un termo como el que podríamos utilizar para cualquier otra función, como pueden ser esos termos que se utilizan de Tergopol, por ejemplo, para las bebidas, para las cervezas, para las gaseosas, y se coloca por dentro una bolsa plástica que contiene un filtro con un troquelado. Ya lo vamos a ver, le vamos a subir en el aula virtual una serie de videos para que vean este procedimiento. Cuando se produce la extracción y una vez finalizada la extracción, ese troquelado se rompe, se separa el filtro del resto de la bolsa, entonces en el filtro quedan contenidas algunas impurezas y también la tapioca, que es esta parte sólida, mucosa que tiene el pene dentro de su el semen, dentro de su composición.
y que en una monta natural genera un tapón mucoso que evita el reflujo. Bueno, en el caso del servicio, de la inseminación artificial, este tapón mucoso no es necesario. Entonces se elimina. Y ese filtro cumple la función, entre otras, de retener esa tapioca. Entonces finalmente lo que nos queda en la bolsa plástica es el semen puro. Ya lo vamos a ver más adelante y más gráficamente mediante algunos videos. Las características del eyaculado, que lo vamos a dividir en primera instancia en fracción preespermática, fracción espermática y fracción posespermática. En realidad, esta división es muy a los fines didácticos, porque en realidad después en la práctica no está definido tan drásticamente, sino que muchas veces estas fracciones tienden medio a mezclarse o a aparecer primero una, después la otra, o aparecer en forma desordenada. No hay una regla, cada padrillo se expresa de manera diferente ante estas fracciones. Perdón. Estas fracciones, en este caso, por ejemplo, la preespermática, son aportadas por las vesículas, las glándulas accesorias del sistema reproductivo, que son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, que son las que aportan volumen. Recordemos que la parte espermática, puramente hablando, es lo que produce el epidídimo, pero a partir de ahí todo ese gran volumen que forman el semen en su totalidad son aportadas por estas glándulas accesorias. Ya lo habrán visto en diapositivas anteriores, pero estamos hablando de un promedio de 300 mililitros de volumen seminal, pudiendo variar entre 200 y 500 en algunos casos, algunos padrillos muy voluminosos. No, esta fracción preespermática, que insisto, puede venir mezclada con las otras, no contiene espermatozoides, por ende tiene un color muy transparente. El color es una de las cosas que en primera instancia nos hablan de la concentración espermática. Mientras más concentrado es el eyaculado, más blanco es, ¿sí? Un blanco cada vez menos traslúcido. El volumen puede rondar alrededor de los 10 centímetros cúbicos. Esto es muy variable, ¿sí? No se enloquezcan con estos volúmenes en recordarlos drásticamente como que tiene que ser 10 y no puede ser 11. No lo recuerden así porque se van a esforzar en algo que no es tan drástico. La fracción espermática, donde están los espermatozoides propiamente dichos, provenientes por supuesto, del epidídimo, ¿sí? En primera instancia, y acompañados de algunas sustancias que sirven de sostén para esos espermatozoides. El color es blanco lechoso y el volumen puede andar alrededor de los 70, 80 o 100 centímetros cúbicos. La fracción posespermática es aportada sobre todo por próstata y glándulas de Cooper, posee pocos espermatozoides, tiene un color blanco transparente con grumos gelatinosos grisáceos. Estos grumos gelatinosos grisáceos con aspecto de arroz medio inflado es lo que recién mencionábamos como la tapioca. Ese tapón mucoso que hacia el final de la eyaculación, si estuviéramos en una monta natural, tiende a taponar el cuello del útero para evitar el reflujo. ¿Qué es el reflujo? Imagínense que un padrillo que eyacula 300 mililitros de semen, si no fuera detenido por algo en el tracto reproductivo de la hembra, tendería a volverse por gravedad hacia la salida, hacia la vagina y perderse. Entonces la forma de contenerlo en el tracto reproductivo es mediante este tapón mucoso. Esto, ya vamos a ver por qué, cuando hacemos inseminación artificial no es necesario y por ende lo tenemos que descartar. ¿Sí? Ya vamos a ver, algo ya vimos cuando hacíamos la extracción, de que parte de ese material se queda contenido en el filtro y lo descartamos, lo eliminamos. El volumen puede andar alrededor de los 150 centímetros cúbicos. La frecuencia de extracción es un aspecto de manejo muy importante en el caso del padrillo. Algo ya veníamos mencionando
vamos a repetir algunas cosas importantes. Cuando hablamos, esto depende, bueno, por supuesto la frecuencia de extracción depende mucho de la edad del padrillo, pero en líneas generales, si uno pudiera mantener una extracción cada 7 días, es decir, una extracción semanal, independientemente de la edad del padrillo, si estuviéramos hablando de un padrillo joven, adulto o previo al descarte, pero si uno pudiera mantener en promedio esa frecuencia de extracción, estaríamos trabajando correctamente. Puede llegar a considerarse subir esa frecuencia de extracción, es decir, hacerlo cada 5 o 6 días o cada 4 o 5 días cuando hablemos de un padrillo adulto y cuando las necesidades lo requieran. Pero en líneas generales, si podemos mantener la extracción una vez por semana, es lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la frecuencia es muy elevada, los espermatozoides que obtenemos son inmaduros. No damos tiempo a completar la espermatogénesis adecuadamente y esto trae como consecuencia que los descartes de semen por inmadurez. Ya vamos a ver de qué manera podemos detectar la inmadurez en el semen. Además, ¿qué pasa en el caso contrario? Si tenemos una baja frecuencia de extracción, es decir, nos fuimos de vacaciones, nos enfermamos, no teníamos ganas ese día, no nos alcanzó el tiempo, o el motivo que sea, no hicimos la extracción del padrillo cuando teníamos que hacerlo. Esto tiene como consecuencia no solamente que el padrillo tiene una rutina y son muy memoriosos en estos aspectos, entonces cuando llega su día de extracción, el padrillo está a la expectativa de ver al operario trabajar, de aparecer. Es muy gracioso esto, porque realmente cuando el padrillo se identifica con un operario, el vínculo que se genera es muy importante y en cuanto lo ve aparecer o en cuanto lo ve realizar la rutina previa a la extracción, el padrillo ya está prácticamente subido al potro. Entonces cuando uno rompe esa rutina por algún motivo, puede ocurrir que algunos inconvenientes. Cuando entonces yo bajo la frecuencia de extracción y no lo hice a la semana de haberla realizado anteriormente, no solamente ocurre estos cambios de comportamiento del padrillo, sino que a su vez ese semen contenido en el epidídimo y en las distintas partes del tracto reproductivo tiende a envejecerse. Entonces, esos espermatozoides no solamente son viejos, sino que a su vez la presión que va, porque la rueda sigue girando, hablando mal y pronto, la espermatogénesis se sigue produciendo y hay nuevos espermatozoides en generación, y entonces estos comienzan a amontonarse y a mezclarse con los viejos, y la presión que se va generando sobre el epidídimo es tal que puede generar un daño físico sobre el epidídimo que en muchos casos puede llegar a ser irreversible. Es decir, podemos llegar a causar una esterilidad permanente. En el mejor de los casos, una esterilidad temporaria que al cabo de algún tiempito, que pueden ser unos 50, 60 días o 2 meses, el padrillo recupere su normalidad. Pero imagínense que tener un padrillo parado 2 meses, que de por sí no es fácil de separar, tiene consecuencias económicas muy importantes, con el riesgo de perderlo definitivamente. Entonces, aspectos muy importantes. Por otro lado, la baja frecuencia de extracción puede generar algunas manías en los padrillos, como es por ejemplo la masturbación. Esto que parece gracioso y parece cómico, pero ocurre con más frecuencia de lo que pensamos, y sobre todo cuando empezamos a ver que las extracciones se observa alto porcentaje de espermatozoides inmaduros, automáticamente uno lo primero que piensa es que puede estar masturbándose. Entonces, cuando no lo vemos, cuando nadie está presente, de noche, en los momentos donde no hay operarios, el padrillo hace de las suyas. Y a lo mejor el otro día, en el mejor de los casos, nos encontramos un charquito que lo pone en evidencia. A veces esto no pasa, y si es así, no nos enteramos de qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, recordemos la importancia de mantener la rutina con estos animales.